Le dijeron una y otra vez que era demasiado pequeño, que en un mundo de gigantes de 2 metros y 130 kilos, alguien de su tamaño jamás llegaría a lo más alto, que se olvidara de su sueño. Se equivocaron todos, porque ese hombre pequeño, escondido detrás de una máscara, se convirtió en uno de los luchadores más grandes, más queridos e importantes de la historia. Derribó gigantes, conquistó el mundo y se convirtió en el héroe de millones de personas que, como él, alguna vez se sintieron demasiado pequeñas para sus sueños. Pero detrás de esa máscara que todos conocemos, hay una historia de dolor que pocos imaginan. El desprecio, la pérdida del hermano que más quería, y una tragedia que convirtió en la mayor victoria de su vida. ¿Cómo hizo un hombre al que llamaban demasiado pequeño para vencer a gigantes que le doblaban el tamaño? ¿Y por qué, en el mejor momento de su carrera, dedicó cada victoria a una persona fallecida? Esta es la historia de Rey Mysterio, el gigante que vivía dentro de un hombre pequeño, y la máscara, que esconde mucho más de lo que crees. Nació en San Diego, California, pero se crió entre dos mundos, Estados Unidos y México, en la frontera. 2 culturas, 2 idiomas, 2 formas de ver la vida. La lucha libre estaba en su sangre. Su tío era luchador profesional, un enmascarado, y fue quien le enseñó el oficio desde niño. Porque en México, el luchador enmascarado no es un simple deportista, es un héroe. Es casi un superhéroe de carne y hueso. Y el pequeño Oscar, que así se llamaba en realidad, soñaba con ser uno de ellos. Debutó siendo casi un niño, con solo 14 años. 14. Cuando otros jugaban, él ya se subía a un ring a arriesgar su cuerpo. Adoptó el nombre en honor a su tío y a la tradición, Rey Mysterio. Pero había un problema enorme, literal. Rey era pequeño, muy pequeño, apenas 1,5 metros, y un peso muy por debajo del de cualquier rival. En un deporte donde reinaban los colosos, los hombres enormes, un chico de su estatura parecía no tener ningún futuro. Todos se lo decían. Es imposible, eres demasiado pequeño, búscate otra cosa. Conoció desde muy joven lo que es que te subestimen, que te miren por encima del hombro, que decidan tu techo antes de darte una oportunidad. Y esa sensación, la de tener que demostrar constantemente que vales, lo acompañaría toda su vida. Otro se habría rendido. Rey hizo lo contrario. Decidió que su tamaño no iba a definir su destino, que si no podía ser grande, sería rápido, sería ágil, sería distinto a todo lo que el mundo había visto. Convertiría su mayor debilidad en su mayor arma. Y al ponerse la máscara, algo cambió. Porque esa máscara no solo le cubría la cara, le daba algo que iba mucho más allá de un disfraz. Algo sagrado. Aquí hay algo que mucha gente fuera de la cultura mexicana no entiende del todo. En la lucha libre mexicana, la máscara es sagrada. No es un accesorio, es el alma del luchador. Un enmascarado protege su máscara con su honor. Perderla en un combate, ser desenmascarado, es la mayor humillación posible, casi una muerte simbólica. Por eso las luchas de máscara contra máscara son las más importantes de México. Se apuesta la identidad, el alma. Muchos luchadores mantienen su rostro oculto toda la vida. Y dentro del ring, con esa máscara, ocurrió la magia. Aquel chico al que llamaban demasiado pequeño empezó a hacer cosas que nadie había visto. Volaba, literalmente. Se lanzaba por los aires con una velocidad y una agilidad imposibles. Giraba, rebotaba en las cuerdas desafiando la gravedad. Inventó un estilo. La gente enloqueció. Porque ver a Rey Mysterio era ver a David venciendo a Goliat una y otra vez, noche tras noche. Un hombre pequeño humillando a gigantes con pura técnica y corazón. Triunfó en México y luego dio el salto a Estados Unidos, a una empresa llamada WCW, donde su estilo dejó al público sin aliento. Se hizo famoso. Su nombre empezaba a sonar en todo el mundo de la lucha. Pero ese ascenso venía con una condición que iba a poner a prueba todo lo que Rey era, todo lo que su máscara significaba. Porque en aquel mundo nuevo, en aquella empresa americana, no entendían lo sagrado de la máscara. Y un día,
le pidieron que se la quitara. En televisión, delante de todos. Para un luchador mexicano, era pedirle que renunciara a su alma. En WCW, en 1999 ocurrió. Le hicieron perder la máscara. Lo desenmascararon en televisión. Para el público americano fue solo un giro más de la historia, pero para Rey y para millones de mexicanos fue un golpe durísimo. Era tocar lo más sagrado. Le arrancaban una parte de su identidad, de su cultura, de su alma. Rey obedeció porque era su trabajo, pero algo se rompió. Sintió que había perdido lo que lo hacía especial. Lo que no sabía es que esa herida, con el tiempo, se convertiría en una de las historias de redención más bonitas del wrestling, porque años después recuperaría la máscara y volvería más fuerte que nunca, convertida ya para siempre en su símbolo eterno. Pero para eso aún faltaba. Porque en ese camino, Rey encontró algo que le cambió la vida, no un título, un hermano. Otro genio latino que luchaba, como él, por demostrar su valía en un mundo que lo subestimaba a ambos, Eddie Guerrero. Rey y Eddie se hicieron inseparables, dos mexicanos, dos talentos inmensos, dos hombres que se entendían sin hablar. Dentro del ring protagonizaron algunos de los mejores combates de la historia. Fuera del ring, eran familia. Eddie era el mejor amigo de Rey, su hermano, su compañero en la aventura más grande de sus vidas. Juntos dieron el salto a la WWE, la empresa más grande del mundo, y juntos demostraron algo histórico, que los latinos podían ser protagonistas, estrellas, campeones. Rey conquistó a millones siendo fiel a quien era, pequeño, enmascarado, mexicano, orgulloso. Los niños lo adoraban, las arenas coreaban su nombre, el demasiado pequeño era ya una superestrella mundial. Era una época dorada, dos amigos cumpliendo el sueño, codo con codo, en la cima del mundo. Pero la felicidad, a veces, dura menos de lo que merecemos, porque el destino estaba a punto de cobrarle a Rey Mysterio el precio más alto que un ser humano puede pagar. Estaba a punto de arrebatarle a su hermano, y lo que Rey hizo después se convirtió en leyenda. El 13 de noviembre de 2005, Eddie Guerrero murió. De repente. Su corazón, castigado por años de excesos que ya había superado, se detuvo en la habitación de un hotel. Tenía 38 años. El mejor amigo de Rey, su hermano del alma, se había ido. No perdió a un compañero de trabajo, perdió a su hermano. Al hombre con el que había compartido los viajes, los sueños, los mejores momentos de su carrera. El dolor fue inmenso, real, de los que parten a una persona en dos. Y aquí es donde la historia de Rey Mysterio se vuelve casi mítica, porque Rey, destrozado por dentro, tomó una decisión. Decidió que iba a luchar, esa temporada, no por él, sino por Eddie, por su memoria. Convirtió su dolor en homenaje. En enero de 2006, Rey Mysterio entró al Royal Rumble, el combate donde 30 hombres pelean por una oportunidad al campeonato mundial. Entró con el número 2, de los primeros, lo que hacía casi imposible ganar. Y aguantó. Aguantó más de una hora, eliminando gigantes, sobreviviendo, cargando sobre sus hombros la memoria de su amigo. Y ganó. El hombre más pequeño, desde una de las peores posiciones, ganó el Royal Rumble. Y no paró ahí. En WrestleMania, el escenario más grande del planeta, Rey Mysterio conquistó el campeonato mundial de peso pesado, el título máximo. Un luchador de su tamaño, enmascarado, mexicano, campeón del mundo. Era impensable. Un milagro. Y lo logró dedicándoselo por completo a Eddie. La imagen de Rey Mysterio campeón del mundo, llorando, señalando al cielo, gritando el nombre de Eddie Guerrero, es una de las más emotivas que el wrestling ha dado jamás. No era solo un campeonato, era un hermano cumpliendo una promesa. Era el dolor transformado en gloria pura. Rey había vencido a los gigantes, y lo había hecho por amor a un amigo. Pero su camino todavía tenía mucho dolor físico por delante. Cada vuelo, cada aterrizaje era un golpe. Y un cuerpo pequeño que lleva décadas estrellándose contra el ring, se desgasta más rápido que ninguno. A lo largo de su carrera, Rey sufrió lesión tras lesión, operaciones de rodilla, una tras otra, dolores constantes.
Hubo momentos en que parecía que su cuerpo, simplemente, ya no podía más, que la edad y los golpes lo obligarían a parar para siempre. Pero Rey Misterio tenía la misma determinación del niño al que llamaban demasiado pequeño. Una y otra vez se reconstruyó, una y otra vez volvió. Cuando todos pensaban que se retiraría, él regresaba, con la máscara puesta, a volar de nuevo para su gente. Porque para Rey, la lucha no era un trabajo, era su vida, su identidad, su forma de honrar todo lo que representaba. Y con los años, ocurrió algo hermoso. Rey pasó de ser el joven que desafiaba a los gigantes a ser el veterano respetado, el maestro, el ejemplo. Inspiró a una generación entera de luchadores de todo el mundo, muchos de ellos también pequeños, que gracias a Rey entendieron que el tamaño no importa, que lo que importa es el corazón. Rey Misterio cambió el negocio para siempre. Demostró que un luchador pequeño podía ser una estrella mundial, abriendo una puerta que antes estaba cerrada. Llevó la lucha libre mexicana, la máscara, la cultura, al escenario más grande del planeta, con orgullo, sin renunciar jamás a quien era. Y llegó uno de los capítulos más bonitos. Su propio hijo, Dominic, siguió sus pasos y se subió al ring junto a él. Rey, el hombre de la máscara, luchando codo con su hijo, pasando el legado a la siguiente generación de su sangre. Un sueño hecho realidad. Pero queda una pregunta, la que abrimos al principio. ¿Qué esconde realmente esa máscara que Rey jamás se quita? La respuesta es más profunda de lo que parece. Esa máscara es la prueba de que un hombre pequeño, al que el mundo subestimó, puede convertirse en gigante. Es el orgullo de la cultura mexicana llevado a lo más alto del planeta. Es la memoria de su hermano Eddie, a quien honró en cada combate. Es la herencia de su tío que le enseñó y el legado que entrega a su hijo. Cuando un niño pequeño, en cualquier rincón de Latinoamérica, se pone una máscara de Rey Misterio, no se está poniendo el disfraz de un luchador, se está poniendo una idea, la de que él también puede, la de que su tamaño no lo define, la de que sus sueños, por imposibles que parezcan, pueden cumplirse. Eso es lo que esconde la máscara, esperanza. Por eso Rey Misterio es mucho más que un luchador. Es el héroe de los que alguna vez se sintieron demasiado pequeños, el campeón de los subestimados, la prueba viviente de que la grandeza no se mide en centímetros ni en kilos, sino en el tamaño del corazón. El niño al que decían que era demasiado pequeño se convirtió en ídolo de millones. El demasiado pequeño venció a todos los gigantes, y lo hizo sin quitarse nunca lo que lo hacía especial. Hoy Rey Misterio es una leyenda absoluta, miembro del Salón de la Fama, uno de los luchadores más influyentes y queridos de toda la historia dentro y fuera de México. Décadas después de que le dijeran que era demasiado pequeño, su máscara es reconocida en todo el mundo. Vendió millones de máscaras a niños que querían ser como él. Cambió lo que era posible en este deporte. Y sigue, todavía hoy, subiéndose al ring, desafiando al tiempo como antes desafió a los gigantes. Su historia continúa incluso ahora, con una nueva generación, su hijo, con quien ha vivido momentos de gloria y también rivalidades sobre el ring que emocionan a millones. La saga de la familia Misterio sigue escribiéndose, porque el legado de Rey no es solo suyo, es de su sangre y de todos los que inspiró. Rey Misterio nos enseñó la lección más valiosa de todas, que no importa lo pequeño que el mundo te haga sentir, que con corazón, con trabajo y con fidelidad a tus raíces, puedes volar más alto que cualquier gigante. El gigante que vivía dentro de un hombre pequeño, el héroe enmascarado que conquistó el mundo, el hermano que honró a su amigo caído, el padre que pasó el legado a su hijo. Rey Misterio es, para siempre, una de las leyendas más grandes que el ring ha conocido. Y mientras haya un niño en algún rincón del mundo que se ponga una máscara soñando con volar, el legado de Rey Misterio seguirá vivo. Viva la lucha y viva la leyenda. Si la historia de Rey te ha emocionado, suscríbete a Lucha y Leyenda. Cada semana revivimos a las grandes leyendas del ring, sus glorias, sus dolores
y todo lo que las hizo inmortales. Y si quieres conocer la historia de Eddie Guerrero, el hermano de Rey, muy pronto la tendrás aquí, en el canal. Nos vemos en la próxima leyenda.